La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos desde el 15 hasta el 31. Bienvenido a este momento de predicación. Gracias a todos los que están en sintonía en este momento. Y les quiero invitar pues a que se ubique en este Evangelio, Juan 14, desde el 15 hasta el 31. Y dice la palabra del Señor así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso desde el 15 hasta el 31. Y hermanos amados, tenemos una porción de la palabra del Señor cuando vemos a Jesús de Nazaret ya próximo a entrar en su padecimiento, en lo que es la pasión, muerte y resurrección. Y este tono, a partir de acá, vemos el tono de Jesús como de despedida. El Señor Jesús se está despidiendo de sus discípulos y le dice: yo no les dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Usa estas palabras, estas expresiones que denotan la despedida del Señor. Pero sin embargo, el tono también era de exhortación a que siguieran en la fe. Y hermanos amados, en este tiempo donde hemos estado ya varios meses distanciados, en este momento cuando tenemos ya varios meses que no nos vemos las caras, o cuando tenemos tiempo que no nos encontramos con nuestros hermanos, surge la pregunta: ¿cuántos permanecerán en pie? ¿Cuántos estarán firmes en la fe? Nos preguntamos eso. Yo me pregunto eso acerca de ustedes, mis hermanos. ¿Cómo estará tu fe? ¿Cómo estarás viviendo tu vida devocional? ¿Cómo estarás tu vida con la palabra de Dios? ¿Estarás en este momento fogoso, con un corazón ardiente, fervoroso por amar y seguir al Señor? ¿O antes bien
¿Habrá decaído tu fe? ¿Estará menguada? ¿Estarás débil en la fe? Esas son preguntas que vienen a mi mente. Y el Señor Jesús les dice, les exhorta a los discípulos, yo me voy, pero ustedes permanezcan. Y hay una frase que se repite 4 veces en este pasaje que he leído y se encuentra en los versículos 15, en el verso 21, en el verso 23 y en el verso 24 también. Y se dice así, si me amas, guarda mis mandamientos. Verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Vemos cómo este énfasis, y me llamó la atención cuando estaba preparando el mensaje, ¿por qué tanto énfasis del Señor Jesús en esto? Pero el punto está en que Él iba a ir al Padre, iba a ascender, y los discípulos quedarían evidentemente acompañados con el Espíritu Santo, pero ya no estaría más Jesús allí presencialmente, hermanos amados, y por lo tanto es la palabra de exhortación de Jesús a que fueran fieles a la palabra, fueran fieles a la palabra del Señor. Y eso es lo que nos puede sostener y nos puede mantener firme, amados hermanos. Ya lo veremos en este tiempo, en este momento de predicación. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Vamos brevemente a Éxodo capítulo 20. Vamos allí, Éxodo capítulo 20, al principio de la palabra del Señor, de la Biblia, ¿sí? El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, versos desde el 3 hasta el 17, y aquí vemos a Moisés recibiendo los 10 mandamientos. Esto es lo que se conoce como el decálogo, y dice el verso 3, que es el mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento es este. Verso 8 nos da el cuarto mandamiento en el pueblo de Israel. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El 5º mandamiento, verso 12 de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 13 nos da el 6º mandamiento, no matarás. 7º mandamiento, no cometerás adulterio. 8º mandamiento, no hurtarás. 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. 10º y último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Ahora bien, aquí tenemos lo que se conoce como los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Y aquí hay los 4 primeros mandamientos son referentes a nuestra relación con Dios.
Los 4 primeros mandamientos habla de que no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de ninguna cosa creada, también no tomarás el nombre del Señor en vano, es decir, no tendrás irreverencia con el nombre del Señor, no serás irreverente. Por ejemplo, eso de hacer chistes o malas bromas tomando el nombre del Señor, tomando el nombre Yahvé o Jehová o Jesucristo, Jesús, esas cosas es tomar el nombre del Señor en vano. Y por supuesto también jurar en vano, mentir en el nombre del Señor, todas esas cosas entran dentro de esta categoría de no tomar el nombre del Señor en vano. También habla del día de reposo, y aquí me detengo un momento porque ya hemos visto en otros estudios, en otras predicaciones, sobre todo en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, explica muy bien, muy claro que nuestro reposo es Jesucristo. De hecho, debemos entrar en el reposo del Señor, y el reposo del Señor para el tiempo de la dispensación de la gracia es Jesucristo el Señor. De hecho, el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó, y ese día fue establecido, lo vemos en el Nuevo Testamento, como el día de reunión de los cristianos, de la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para poder celebrar la resurrección de Jesús. De hecho, nosotros nos reunimos en cada culto es para celebrar el nombre de Jesús, para celebrar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esa es la mayor obra de Jesucristo en favor nuestro, para darnos esperanza de vida eterna y también para darnos esperanza de resurrección. De eso hablé muy bien en la predicación pasada. Entonces, no hay que confundirse con respecto al día sábado. Fue un día para el pueblo de Israel, para los judíos, circunscrito dentro de lo que se conoce como la ley ceremonial. Estuve también enseñando eso en el programa de estudio bíblico Gracia Admirable. Sin embargo, en el Nuevo Testamento está claramente tipificado que para los creyentes, para los cristianos, para la iglesia del Señor, que ahora está en la dispensación de la gracia, ese tiempo a partir del advenimiento del Espíritu Santo, entonces hasta el arrebatamiento de la iglesia en el fin de los tiempos, en este momento pues es el reposo que es Jesús. Jesucristo es nuestro reposo, y en Él debemos entrar, hallar salvación y vida eterna. Sí, todo el que ha creído en Cristo, ha entregado su vida a Jesús, ha entrado en el reposo del Señor. Entonces el reposo para la iglesia, para el cristiano, en la dispensación de la gracia, pues es Jesús de Nazaret. Ese es nuestro reposo, no está supeditado a ningún día específico. Continuamos adelante, porque los 6 mandamientos restantes van referidos a tu relación con tu prójimo. Los primeros 4 mandamientos son en relación a Dios, en cuanto a honrar a Dios, a no tener otro Dios sino solamente a Él, a no adorar otra cosa sino solamente a Él, a tener el reposo del Señor. En este caso para la iglesia es Jesucristo nuestro Señor, y no tomar el nombre de Dios en vano. Y para las leyes referentes a las relaciones humanas, a las relaciones con nuestro prójimo, a partir del verso 12 de Éxodo 20, está el 5.º mandamiento en adelante: honra a tu padre y a tu madre, que ese es para que se te alarguen los días en la tierra. Dice: no matarás, evidentemente no matarás a tu prójimo. Entonces en este caso el homicidio está completamente prohibido. También el adulterio, no cometer adulterio, no hurtar, no robar, no hablar falso testimonio. Todos estos están referidos a nuestra relación con nuestro prójimo. Y no codiciar nada de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni sus bienes, ni nada de sus activos. Es decir, en este caso, de si tiene algún negocio, algún vehículo, alguna posesión material, nada. No podemos entrar en codicia, porque eso también está prohibido, hermanos amados. Ahora bien, el Señor Jesús resumió estos 10 mandamientos en solamente 2. Mateo 22, vamos a Mateo 22, volvemos al Nuevo Testamento. Yo le invito a que vaya a Mateo capítulo 22, versos 37 y 38, en la palabra del Señor.
Y allí le hacen esa pregunta al Señor Jesús. Mateo 22:37. Dice así, el verso 36 registra la pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? El supremo mandamiento. Verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces el Señor Jesús resumió toda la ley de Dios, todo esto que leímos, no solamente los 10 mandamientos, porque después dice el Señor toda la ley y los profetas, es decir, todo el conjunto de actividades religiosas de la nación judía y por extensión en este caso también para la iglesia cristiana. En este caso pues en su evangelio el Señor Jesús lo resumió en dos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo tu ser, con todas las fuerzas de tu ser, ama al Señor. Y el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, aquí vemos que debemos amar a Dios. Segundo, nos debemos amar a nosotros. Entonces, nosotros también debemos tener una estima por nuestra existencia. Y también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así el Señor Jesús resumió toda el gran mandamiento, ¿sí? Del Padre hacia nosotros. Y es la primera verdad. El amor a Dios se demuestra, hermanos, amando su palabra. Esta es la primera verdad que yo he querido registrar, he querido traer en este momento de predicación. El amor a Dios se demuestra amando su palabra. Mire, hermanos amados, vamos al Salmo 119, porque cuando hablamos de amar la palabra de Dios, cuando hablamos de amar la Biblia, de estimar la Biblia, el referente es el Salmo 119. Algunos se lo adjudican al rey David, otros críticos literarios se lo adjudican a Esdras, a ese gran hombre que fue utilizado en tiempos de Nehemías, en tiempos post-exílicos, para restablecer el culto al Señor. Entonces, Salmo 119, usted lo lee, es el salmo más largo, por cierto, y en sus 176 versos te habla abundantemente de una persona que ama, que anhela, que desea, que está dispuesto, que quiere, que tiene una intención ferviente por amar y obedecer la ley de Dios. Cuando hablamos de ley, también aquí se registra estatuto, también es la ley de Dios, mandamiento también es la ley, estatuto, mandamiento, preceptos, la palabra del Señor. Entonces todos estos son sinónimos que se utilizan en este salmo y a lo largo de la palabra. Entonces tampoco se confunda en cuanto a estos sinónimos que se utilizan en la palabra. Entonces le traigo este salmo porque el Señor Jesús enfatiza en el Evangelio de Juan capítulo 14 que usted debe amar la palabra, y así usted estará demostrando que amará al Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y por ejemplo, solamente yo voy a citar algunos versos de este Salmo 119. Por ejemplo, el verso 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vea que el que anda en la ley del Señor, el que se deleita, el que ama la palabra, es bienaventurado, es feliz. También el verso 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es decir, existe un deseo ferviente de agradar a Dios, de ordenar nuestra vida, nuestros caminos, para así agradar al Señor y también guardar sus estatutos, que es su ley, que es su palabra. El verso 6 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando usted atiende a la palabra de Dios, cuando usted hace caso a la Biblia, cuando usted no menosprecia la palabra, entonces usted es bienaventurado. Pero también usted, hermano amado,
no será avergonzado, porque usted no caerá en descrédito. Usted no será vilipendiado en la calle porque usted anda asentando su vida en la verdad, en la palabra del Señor. Verso 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus estatutos, cuando aprendiere tus justos juicios. Verso 7. Entonces la palabra del Señor también nos capacita, nos acredita, nos forma, nos habilita, nos hace aptos para alabar al Señor con un corazón recto, con un corazón puro, con un corazón sincero, hermanos amados. La palabra de Dios nos capacita, nos fortalece. Por lo tanto, si usted está alejado de la palabra de Dios, si usted no está considerando la palabra de Dios en su vida como algo serio, como algo que es recto, que es puro, que viene de parte de Dios para edificar su vida, evidentemente que usted no estará con un corazón recto. Su corazón se va a desviar ante cualquier otra cosa. Vamos a considerar también el verso 9 de este Salmo 119. Un consejo para los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces la palabra de Dios también nos limpia, nos purifica, nos lava, porque nos corrige y nos va tallando, talla nuestro carácter, nuestra mente, nuestros pensamientos, va moldeando nuestro ser para ser más como el Señor, para agradarle más a Él. Entonces limpiamos nuestra vida también con la palabra del Señor. Vamos también al verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Vea la intención, vea el deseo, el anhelo de buscar de la palabra, y este debe ser el anhelo y el deseo de todo cristiano. Este debe ser el anhelo, el deseo de toda persona que anda buscando del Señor, llenarse de la palabra de Dios. Buscar no solamente tener la Biblia y pasearla para allá y para acá. Hermanos amados, la palabra de Dios es para leerla. La palabra de Dios es para aprenderla. La palabra del Señor es para memorizarla. La palabra del Señor es también para obedecerla y ponerla por obra. Y aquí se ve, pues, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, nosotros vamos a andar en rectitud y hay muchísimo menos probabilidad de que nosotros nos desviemos en el camino. Vamos al verso 25 del Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Usted se siente triste, usted tiene algún tipo de temor, de miedo, angustia, usted tiene algún tipo, digamos, de tristeza profunda en su corazón, está con temores, lea la palabra, llene su corazón y su mente de la palabra. Vea lo que dice, vivifícame según tu palabra. Este hombre estaba abatido, es decir, estaba con su ánimo por el suelo. Tal vez tenía una depresión. ¿Y cuántas personas hoy padecen de depresión y están amarradas o condenadas? No digamos condenadas, están encadenadas a una vida de tristeza y no encuentran la manera. Llénese de la palabra, llene su corazón, su mente de la Biblia, de la palabra de Dios. Y por eso, mi estimado hermano, aquí dice vivifícame, porque la palabra de Dios nos vivifica nuestra alma, nos da un nuevo sentir, un nuevo anhelo, nos da un nuevo deseo. También vamos al verso 27, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Entonces también la palabra del Señor se entiende y se comprende porque el Señor nos la revela a través de su Espíritu Santo. Ya vamos allá en un momento, pero lo que yo le adelanto es que le debemos pedir a Dios que nos revele, que nos ilumine nuestro pensamiento espiritual para comprender, para entender sus mandamientos, para entender su palabra, para que medite en sus maravillas. Amados hermanos, no pretendamos llegar a la palabra de Dios con arrogancia o altivez o pensando que nosotros ya conocemos todo. No, la palabra de Dios nunca vamos a terminar
de comprenderla completamente. Pero si usted ama la palabra, usted le está demostrando al Señor que usted lo ama a Él. Así lo dice el Señor: si tú me amas, guarda mi palabra. Guarda significa, no es que usted la va a meter en un cajón y la va a dejar por ahí escondida por mucho tiempo. El guardar aquí implica pues el tenerla en su corazón, el atesorarla en su corazón y el obedecerla. También el verso 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. La palabra del Señor ensancha nuestro corazón, es decir, nuestro corazón es inundado de la palabra, de felicidad. También nuestro corazón viene a ser un recipiente el cual contiene un gran tesoro, que es la palabra del Señor, y con eso nosotros podemos bendecir a muchos otros. Quiero citar también un verso que es muy popular, es muy memorizado también, es el verso 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos amados, la palabra del Señor ilumina nuestro camino, nos hace entender qué es lo que debemos hacer. Usted y yo sé que, porque todos hemos pasado por allí, y yo sé que en este momento hay muchos hermanos que posiblemente estarán preguntando qué he de hacer, cuál es el próximo paso, cómo vendrá el próximo año, cómo irá a terminar este año. ¿Cuándo terminará toda esta situación? Hermanos amados, yo le invito a que no se angustie. Llene su vida de la palabra, porque la palabra le guía también. Es la lámpara que ilumina en la oscuridad. Y este mundo está hoy en oscuridad. Muchas familias están en oscuridad espiritual. Muchos matrimonios están padeciendo porque están en oscuridad, porque no tienen la luz que ilumina, que puede iluminar su corazón, su mente, su entendimiento, que es la palabra. Entonces, cuando usted atesora la palabra, cuando usted la aprende, cuando usted la lee, cuando usted la memoriza, cuando usted la obedece, usted está trayendo luz. Usted trae luz a su vida. Usted trae luz a su existencia y usted no va a tropezar. Su pie no va a tropezar, porque usted tiene la luz de Cristo, usted tiene la luz que es la palabra del Señor. Por lo tanto, le animo a que usted cada día acuda a la palabra, no descuide la palabra del Señor. Salmo 119, igualmente, para terminar con este salmo, versos 175 y 176. Los dos últimos versos. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Vea, hermanos amados, para aquellos que están, aquellos cristianos, aquellos hermanos que están descarriados, que han abandonado la vida de comunión con la iglesia y por supuesto con el Señor, para aquellos hermanos que todavía tienen la palabra del Señor en su corazón y que cada día meditan y piensan: yo sí estoy apartado, yo estoy descarriado, dejé de seguir al Señor. Este es el día donde usted se puede arrepentir de eso y puede volver a los caminos del Señor también. Y usted, hermano y hermana, que también me está sintonizando, que me está viendo, si usted ha dejado de leer la palabra, ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de estudiar la palabra, ha dejado de memorizar la palabra, es importante, mi hermano, que usted vuelva a la Biblia, que usted vuelva a la palabra de Dios. Ha comenzado a escuchar otro tipo de mensajes, otro tipo de predicación, palabras que son, digamos así, vanas. Bueno, vaya mejor a la Biblia, a la palabra del Señor, porque ella le vivificará y le sacará del camino errado y le traerá a la luz admirable del Señor. Continuamos, hermanos, porque el Señor Jesús, volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 14, y el Señor pues resalta esta expresión, ya lo he dicho: si me amas, guarda mis mandamientos. Pero hay algo interesante, porque el amar los mandamientos del Señor implica obedecerlos, implica obedecer. Y el Señor nos dice que Él quiere esa obediencia y no sacrificio. Obediencia y no sacrificio. Y en este sentido, mis hermanos,
El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que usted obedezca la palabra y no tanto una vida ritualista, una vida que es vacía. Por ejemplo, cuando se va al templo, mucho, por ejemplo, usted va a la iglesia, o lo que se llama iglesia, pero usted va al templo, pues, al local, y está allí presente. O en este momento usted está allí viendo este culto, o esta predicación, pero usted no está poniendo atención. Está y no está. Tiene un corazón dividido, un pensamiento dividido. ¿Por qué? Porque tiene preocupaciones, o porque simplemente le está interesando poco la predicación, ya está comenzando a dejar de interesarse por las cosas de Dios. Cuando adoramos y alabamos al Señor como iglesia, entonces ya no canta, ya no ora, ya no adora al Señor. Está, pero no está. Está presente, pero ausente en su pensamiento y en su espíritu. Esto lo podemos catalogar como un sacrificio que es vano. Usted piensa que está haciendo algo por agradar a Dios, pero su mente y su corazón está alejado. Simplemente es un sacrificio vano. El Señor anhela es que usted lo ame a Él con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y que bien sea que nosotros estemos presentes en el templo, o bien sea que estemos presentes o conectados a través de estos medios, pero que lo que usted va a presentar ante el Señor en el culto, en la reunión cristiana de la iglesia, que sea algo honesto, sea algo puro, sea algo realmente verdadero, sea algo que es transparente. Usted realmente anhela, desea amar a Dios y guardar su palabra, y eso se traduce en obedecerla también, porque hay momentos en que nosotros no queremos obedecer a Dios, hay momentos en el cual no queremos obedecer la palabra, pero se trata de una acción de obediencia, es decir, hay que hacerlo, es menester hacerlo así. Y en este sentido, pues, tengo algunas citas que también nos ayudan a entender mejor este asunto de la obediencia a la palabra del Señor, a los mandatos de Dios, al dictamen de Dios, ¿sí? Y la obediencia, hermano, tiene que ser de todo corazón. Deuteronomio 26, 16, usted anota estos versos y luego los lee con calma en su casa. Deuteronomio 26, 16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Vea que hay un mandato del Señor, que la obediencia sea de todo corazón, que no sea regañadiente. Busque la manera de que esa acción sea lo más agradable a Dios en la obediencia a Él. También, amados hermanos, la obediencia nos trae gran éxito en la vida. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted quiere bendición, usted quiere que le vaya bien en todos los aspectos de su vida, obedezca la palabra, así usted estará amando a Dios. Es mejor que el sacrificio. Mire, este es el verso, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, aquí este texto está circunscrito en el sistema sacrificial y ritualista y religioso de los judíos. En este caso, la gente llevaba los carneros y las palomas o los animales para hacer la expiación de sus pecados, pero su corazón estaba apartado de Dios, y realmente el Señor le dice: mire, yo lo que quiero es que su corazón esté cerca de mí, que su corazón me busque con todo el anhelo. Hermanos amados, y en este tiempo, ya lo dije en unas predicaciones anteriores, y se lo vuelvo a recordar hoy a la iglesia, hermanos, lo importante es que después que pase todo este asunto que estamos viviendo, usted permanezca firme, cuide su fe, cuide de buscar a Dios honestamente, cuide, es decir, anímese, tome ánimo su corazón en agradar a Dios. Todas las cosas que hagas,
sean para glorificar al Señor, y que en las diferentes reuniones que estamos teniendo, procure presentarse al Señor con un corazón contrito, humillado, con un corazón fervoroso, con un corazón anhelante de adorarle y bendecirle. No solamente presentarse porque ya ese es el objetivo, enviar tal vez un mensaje, decir aquí estoy yo y ahí llegó todo, ya cumplí. No, porque usted es el que se está engañando y usted es el que está teniendo pérdida. Usted desea y anhela bendición, busque al Señor con todo su corazón, obedeciendo su palabra. También, hermanos, en este asunto de la obediencia, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vea, entonces es un asunto de cumplir con la voluntad del Señor. También, hermanos, por ejemplo, vea, con todas las contrariedades y todas las dificultades, Noé, por ejemplo, es un gran ejemplo para nosotros. Noé obedeció al Señor. Cuando nada indicaba que iba a caer un diluvio, Noé decidió obedecer a Dios. Y lo hizo así Noé, dice Génesis 6:22, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y ya sabemos la historia, pues. Noé fue un hombre bendecido y fue, pues, un hombre que fue salvo de la ira de Dios. También Abraham fue un hombre que obedeció al Señor de una manera completa, con gran fe. De hecho, se conoce como el padre de la fe. Y dice Génesis 22:2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, algunos se quedan escandalizados con este verso, con esta historia de Abraham y su hijo, pero hermano, el Señor lo que quería era probar a ver qué tan fiel era Abraham con Dios, porque los mandamientos que hemos visto es que no podemos tener algo más sobre el Señor o que sea primero que Dios. Y el Señor quería verificar que para Abraham el primero no era su hijo, sino era Dios, sino era el Señor. Entonces, primero en todo debe ser el Señor. Debemos amar al Señor guardando su palabra. Bien, hermanos amados, también, por ejemplo, el caso de Pablo, por ejemplo, Hechos 26:19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y Pablo fue un hombre que, aunque perseguidor de la iglesia, luego se convirtió y fue un hombre que obedeció al Señor en todas las vicisitudes, las dificultades y los problemas. En su ministerio misionero y de predicación fue un hombre que obedeció, un hombre que estuvo sujeto a la voz de Dios. Y hoy la voz del Señor es la palabra de Dios, y usted haría bien en estar atento a la Biblia, a la palabra del Señor, y de esta manera continuar obedeciéndola, honrando al Señor de todo su corazón. Ahora, hermanos amados, el Señor Jesús nos da unas palabras para que nosotros obedezcamos, animándonos. Por ejemplo, Mateo 7:24, el Señor Jesús nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, amados hermanos, esto es una palabra de exhortación para nosotros. Fundemos nuestra vida en la roca que es Cristo el Señor. Y también Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos amados, el que quiera hacer la voluntad de Dios, que se sujete a la palabra de Dios y la cumpla. Una vez escuché a este hermano predicador, al doctor Adrian Rogers, a través de Plenitud, que decía, preocúpese, no se preocupe tanto por lo que no conoce de la Biblia, sino más bien preocúpese en obedecer lo que sí conoce de la palabra del Señor. Porque algunos dirán, yo desconozco de la palabra, tantas cosas, tantos misterios que hay de la palabra en la Biblia, yo los desconozco, por lo tanto no me preocupo mucho por obedecerlas. No, antes bien ocúpese en obedecer a aquellas cosas que ya usted sabe que tiene que
obedecerá al Señor. De esa manera usted estará demostrándole al Señor que usted lo ama. Hermanos amados, la segunda verdad dice: la manifestación de Dios a aquel que le ama es sorprendente. Si usted ama al Señor y guarda su palabra, el Señor se manifestará de una manera sorprendente y gloriosa en su vida. Mire, volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y yo voy a ir pasando por estos versos que ya leímos a partir del 16 brevemente, y le voy a ir enunciando todas las bendiciones que el Señor le promete, que están contenidas en este pasaje. Mire, el verso 16 dice que el Señor rogará al Padre y le dará otro consolador. Jesús era el consolador, pero al partir de este mundo Él dejaría al Espíritu Santo. Y vea lo que significa consolador. Consolador, hermano, ya lo he dicho, ¿verdad? Pero se lo recuerdo para aquellos que no lo han escuchado. Parakletos es el término en griego. Parakletos. Y esto significa abogado. También significa intercesor. También significa aquel que es el ayudador. Entonces usted tiene al Espíritu Santo. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene al abogado que lo defiende. Usted tiene el mejor abogado. No, el mejor abogado no es el de ningún bufete terrenal o internacional, sino el mejor abogado que te defiende se llama el Espíritu Santo del Señor, el Consolador, el cual el Señor le ha dado a todo aquel que se ha arrepentido y que ha buscado de Él. ¿Ya te has arrepentido tú que me estás escuchando, que me estás viendo? ¿Ya has buscado de Cristo el Señor? ¿Ya está Cristo habitando en tu vida? ¿Aún no? Hoy es día de salvación para que tengas al Paracleto de Dios, para que tengas al Espíritu Santo, al Consolador, el cual te defenderá, el cual intercederá por ti. Esto lo expliqué la semana pasada. Te intercederá con gemidos indecibles ante el Padre Celestial por ti y te ayudará en todas las cosas. Esto lo vemos en el verso 16. En el 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Te dará no solamente un consolador, un Espíritu Santo, sino que este Espíritu Santo es un espíritu de verdad, no es un espíritu de error como aquel que habita en el mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ese pensamiento, ese espíritu de error que habita en aquellos que no conocen a Jesús. Dice Primera de Juan, capítulo 4, que aquí hay un espíritu de error. Allí en la persona que no tiene a Cristo, todavía está con un espíritu de error. Y usted, mi hermano y mi hermana, que tiene al Espíritu Santo, usted tiene al Espíritu de verdad. Y por lo tanto, usted debe tener gran gozo y no tiene por qué estar perdido, porque usted tiene al Espíritu que le guía a toda verdad. ¿Sí? No es un espíritu de mentira y mucho menos espíritu de error. Dice Primera de Juan, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces este mundo tiene el espíritu de error, el espíritu del anticristo, que es un espíritu satánico, hermanos. Y por lo tanto nosotros tenemos que andar con cuidado cuando andamos transitando en este mundo, porque vendrán propuestas y seducciones al cristiano para enredarse en cosas que son inherentes a un espíritu de error, a un espíritu diabólico y satánico, para hacerte descarrilar. Pero usted está en la verdad y usted tiene el Espíritu Santo. Volvemos a el Evangelio de Juan capítulo 14, porque el verso 18 dice que usted no está huérfano, usted está acompañado, está solo viviendo en tu casa. Tú no estás solo, tú no estás sola, tú tienes al Espíritu de Dios, está contigo, el Señor está contigo, te está guiando, te está guardando, te está protegiendo y habita contigo. No tengas temor, no tengas miedo, porque el Señor está a tu lado y te está acompañando y te ha adoptado como hijo tuyo. Eres un hijo adoptado, yo soy un hijo adoptado de Dios. Somos adoptados. Efesios
1:5 así lo enseña, hermanos. Somos hijos adoptivos. Entonces, la adopción es algo que es de Dios. Hay personas que también no les gusta adoptar, no quieren adoptar ningún hijo. Pero sepa usted que si usted es cristiano, usted ha sido adoptado. Yo soy adoptado, yo tengo un padre adoptivo, el cual es el Padre Celestial. Y algunas personas, por uno u otro motivo, o por decirlo de una manera más bíblica, por designios de Dios, no han podido procrear hijos, pero también se niegan a la posibilidad de adoptar un hijo. ¿Y cuántos niños hay hoy necesitando de un padre adoptivo, de una madre adoptiva? Y no porque es que yo quiero tenerlos así, porque eso de la adopción. Mire, mi hermano y mi hermana, usted y yo hemos sido adoptados por el Señor. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces somos hijos adoptivos del Señor, no estamos huérfanos, no andamos por ahí sin nadie que nos defienda. Tenemos al gran jefe de todos los jefes, al Señor eterno de gloria, el cual te adoptó a ti y me adoptó a mí también. El verso 19 dice que tenemos también seguridad de salvación, tenemos una vida prometida por Dios después de esta vida. Verso 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces tenemos seguridad de vida eterna. También, hermanos, el verso 20 nos asegura que tendremos íntima comunión con el Padre. Todos aquellos que tenemos al Señor tenemos íntima relación y comunión. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, hay una íntima relación con el Padre Celestial. Y también el Padre te ama, porque tú amas su palabra, tú amas al Señor, Él te ama. Dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces siéntete amado por el Padre Celestial. Hay personas que su padre no le amó, lo abandonó. Hay personas que su madre le maltrató y les vilipendió y les abandonó. Y tienen ese dolor en su corazón porque cuando crece el niño sin el amor, sin el amor hacia los niños, ¿qué es lo que puede sustituir ese amor? El amor del Padre Celestial. Hace unos días iba transitando por allí cerca, por el barrio que está detrás del templo, de donde nosotros nos reunimos en la Primera Bautista, y una joven le gritaba a su hijo, como a media cuadra de distancia, quédate allí, y le decía unas palabras obscenas que no lo puedo decir, porque si no te voy a hundir la cabeza con el golpe que te voy a dar. Le decía, vea usted qué clase de palabras le dijo esa muchacha a ese niño, qué afecto está recibiendo ese niño, qué afecto está recibiendo. Y yo me quedé sorprendido con la tanta violencia y odio con que le hablaba a su hijo. Hermanos, el Padre Celestial te habla con amor. Y si a usted lo maltrató su papá o su mamá o algún familiar o en su trabajo o los amigos o en el liceo o en la escuela o en la universidad, donde sea, el Padre Celestial a ti no te rechaza. El Padre Celestial a ti no te maltrata. El Padre Celestial a ti te recibe con amor, te ama. Ama al Señor, porque Él te ha amado, tú lo puedes amar a Él. Él te ha dado la mayor muestra de amor, te ha dado a Jesucristo el Señor, para que tú tengas inmenso amor en tu corazón. Y si antes hubo odio, ahora exista amor. Si antes te ofendieron, te maltrataron, te vejaron, ahora el Padre Celestial te ama. El Padre Celestial te adopta, el Padre Celestial te toma en sus brazos y te lleva con un amor fraterno, con un amor celestial que no lo puede igualar ningún tipo de amor terrenal. También, mis amados hermanos, el verso 23 dice que tú tienes la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida. Verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo allí presente. También el verso 26 dice que el Espíritu Santo te guiará, te enseñará la palabra de Dios
y también te la recordará, pero para recordártela tú tienes que amar la palabra e instruirte en la palabra. El Espíritu Santo está dispuesto y quiere enseñarte. Lee la Biblia, estudia la palabra. El verso 27 dice que tú tienes paz también con el Señor. Él te ha dado su paz, que es el Espíritu Santo, por lo tanto tú puedes tener paz porque el Espíritu Santo está en ti para que no temas ni te angusties en nada, por nada de lo que pase en la vida. Y para cerrar, hermanos, el verso 28 y el 29, tienes la palabra profética más segura. El Señor Jesús dice, voy y vengo a ustedes. Os lo he dicho antes que suceda. El Señor Jesús le estaba advirtiendo, le estaba profetizando lo que vendría. Y el Señor nos ha dado la palabra profética para que sepamos los tiempos, para que sepamos con señales claras que están en la palabra, los últimos tiempos antes de su venida, antes de la parusia del Señor Jesús, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos amados, así como está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, hermanos, hagamos bien en introducirnos fervientemente en la palabra de Dios. Amemos al Señor guardando su palabra. Este último minuto, si usted que me está viendo, que me está escuchando, todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, quiero hacerte la invitación para que lo recibas. Dile al Señor así: Padre Celestial, en este momento yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, que me des la vida eterna, la salvación de mi alma. Yo creo en ti, creo que has venido y moriste y resucitaste, y ahora me das la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, dándote las gracias. Amén y amén. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Porque no es con nuestras fuerzas. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Te invitamos a celebrar con nosotros a Cristo, la razón para vivir y el camino para llegar a Dios. Todos los domingos a las 9 de la mañana en la Primera Iglesia Bautista de Cumaná, Avenida Panamericana, número 109. Es tiempo de alabar a Dios. Mis amados hermanos, la cosecha está lista. Es urgente y es ahora. Y el Señor te quiere usar a ti